Familia, buenas noches, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien desde sus casas. Los invito a que en esta noche adoremos juntos al Señor Jesucristo, que por encima de tocar un instrumento o de cantar, su nombre sea exaltado en esta noche. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Dale un aplauso fuerte al Señor. Él es el Rey de toda la gloria y vamos a seguir adorándolo en este momento, en esta noche, donde tú te encuentres, vamos a seguir adorando. El centro de todo eres Jesús. centro de todo eres Jesús.
Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Señor, inúndanos con tu presencia, tócanos, Señor Jesús, en esta hora. Te lo pedimos, Espíritu Santo. De mi ser hasta el cielo, Cristo en el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo en el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, 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 Cristo. De mi ser hasta el cielo, Cristo en el centro.
vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es en el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es en el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es en el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es en el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es en el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Señor, sé el centro de nuestras vidas, Padre. Hasta el cielo, Cristo es en el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es en el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, ser hasta el cielo. Cristo es en el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es en el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es en el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo de alabanza y adoración que nos permites celebrar en tu nombre y para ti. Qué privilegio declarar que tú eres el centro de nuestras vidas, de nuestro corazón, de la iglesia. Pero hoy, como simples seres humanos, venimos arrepentidos a pedirte perdón, a ponernos a cuenta contigo, Señor. Hoy reconocemos toda nuestra maldad delante de ti y nos arrepentimos y te suplicamos que nos perdones. Que el poder de tu sangre derramado en la cruz del Calvario sea limpiando la iglesia, cada miembro de la iglesia en esta hora, Señor. Que nos podamos presentar delante de ti como obreros dignos que no tienen de qué avergonzarse. Y para eso te pedimos a ti, Espíritu Santo, que lo hagas en nosotros. Tu presencia en nosotros, Espíritu Santo, es la que lo hace todo nuevo. Por eso clamamos a ti, Espíritu de Dios. Que en esta hora tu presencia sea tan sobrenatural
que la palabra que tú tienes para nosotros sea despertándonos, Señor, a la vida, al gozo, a la alegría, al fruto del Espíritu. Ayúdanos a entender que la obra de la carne es destructiva, pero que el fruto del Espíritu es para vida eterna, Señor. Hoy renunciamos a toda obra de la carne y nos rendimos a ti, Espíritu Santo, para que produzcas en nosotros el fruto del Espíritu. Te lo pedimos, Padre, con acción de gracias, y nos disponemos para recibir tu poderosa palabra que renueva, que restaura, que levanta. Y hoy rogamos que esa palabra, Señor, sea penetrando hasta los tuétanos, Señor. Que toda la iglesia hoy pueda recibir el maná que tú vas a enviar a través de tu Santo Espíritu para nosotros. Te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo? La Biblia dice que Él no solamente es el centro de nuestra vida y corazón, sino que es el centro del universo. El universo subsiste y es sostenido por el poder del Señor Jesús. Imagínate el poder que tiene tu Dios, al Dios al que tú amas y adoras. No creo que le quede nada grande para cuando tú te acercas a Él con fe, pidiéndole algo en oración. Confía, Él siempre va a orar en favor de sus fieles, dice la palabra. Bueno, vamos a pasar a la escritura, libro de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Vamos a hablar acerca de las bodas de Caná de Galilea. Y esto es un evento muy recordado por todos los creyentes por el impresionante milagro que el Señor hizo en aquella ocasión: convertir el agua en vino. Y también lo recordamos mucho porque es el primer milagro o la primera manifestación milagrosa con la que el Señor Jesús dio a conocer su gloria. Sin embargo, si estudiamos este pasaje con mayor detenimiento y mayor entendimiento, vamos a poder descubrir por el mismo Espíritu Santo de Dios un mensaje mucho más profundo que está ahí en ese pasaje y que empieza a pasar de una simple lectura a una revelación de Dios. La Biblia, cuando se va a leer, para que lo tengas en cuenta, nosotros debemos acercarnos con deseos de conocerla. O sea, no la leemos por un ritualismo, no. Me quiero acercar a la palabra porque es la voz de Dios y la quiero conocer. También nos debemos acercar a ella con humildad para poder aceptar lo que allí dice. Hay personas que refutan o resisten ciertas palabras que allí están escritas, pero toda la palabra, dice Dios, es inspirada por Él mismo a través de su Santo Espíritu. O sea que a ti y a mí lo único que nos queda es aceptarla con humildad, tal y como ella está escrita. Y cuando yo permito que el Espíritu Santo me llene de la palabra de Dios, vengo a tener la sabiduría que el mundo no me puede dar. Y por el mismo Espíritu de Dios empiezo a entender los misterios que en ella están escritos. Hay lecturas bíblicas en las que uno logra captar su mensaje con el pasar del tiempo. Y no porque esté el mensaje escondido, no, sino porque para entender el mensaje allí escrito necesito lo que te acabo de decir: leer con entendimiento, leer con humildad y ser espiritual. Nosotros no podemos olvidar que el mensaje bíblico es un mensaje espiritual, y para entenderlo necesitamos ser personas espirituales, no carnales. Hay muchas personas que se acercan en la carne a leer la Biblia y no la van a entender, pero cuando tú te acercas humildemente, humillado delante del Señor, como una persona dispuesta a conocerle y a entenderle, y con humildad, entonces tú vas a entender lo que allí dice. Amén. En el relato de las bodas de Caná de Galilea hay un mensaje espiritual mucho más allá de lo que hasta ahora hemos comprendido, y quiero que lo leamos juntos. San Juan 2 del 1 al 11 dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere.
Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Verso 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este texto, como decía ahora, es un texto muy famoso, pero vamos a descubrir lo que allí hay por el Espíritu Santo. Aquí vemos cómo María, Jesús y los discípulos habían sido invitados a la boda, en la cual sucede algo un poquito vergonzoso, y era que se había acabado el vino. Y eso no podía pasar en una fiesta, y menos en una celebración judía. Que se acabara el vino no era posible. Y en el versículo 3 vemos cómo María le dice al Señor, o le da el aviso mejor: el vino se ha acabado. De este pasaje, familia, se han desatado cualquier cantidad de interpretaciones. Algunas incluso se han convertido en doctrinas de hombres y se enseñan en esta tierra y en este tiempo. Quizá la doctrina más famosa o la más conocida es que María intercede por Dios ante nosotros, y que cada vez que ella lo hace, Dios obra en favor de aquella persona por la cual está intercediendo. Sin embargo, cuando tú estudias la Biblia y lees la Biblia, te das cuenta que eso no es algo exclusivo de María, sino que cualquier ser humano que crea en Dios, que tenga fe, puede interceder o levantar oraciones a Dios en favor de cualquier otra persona. Tú puedes orar por un hermano, por tu esposo, por ciudades, por naciones, por necesidades o por cualquier situación en específico. Y eso lo enseña la palabra. O sea, no es una doctrina que María es la mediadora entre Dios y los hombres. Eso no es un sustento bíblico. Eso es más, teológicamente eso no tiene un soporte bíblico. Ahora, ¿cuál es el error de esta doctrina, familia? Que han hecho de María a alguien por medio de la cual el hombre se salva. Y esto sí es un error que no tiene sustento bíblico. Ningún ser humano se puede salvar o alcanzar la salvación a través de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un error doctrinal que teológicamente no tiene soporte. Ahora, lo que sí tiene soporte bíblico, o lo que sí se puede sustentar con la palabra, es que Jesucristo es el Salvador del mundo, es el Salvador del hombre pecador. Eso sí tú lo puedes encontrar a través de toda la Biblia, desde los primeros libros hasta el final, porque la Biblia toda se escribió para anunciar al Mesías prometido, y luego se cumplió la profecía en Jesús. Jesús, según la Biblia, y te quiero dar unos textos bíblicos, unos soportes bíblicos que sí sustentan que el único Salvador o que el único mediador entre Dios y el ser humano es Jesús de Nazaret. Por ejemplo, Lucas capítulo 2, versículo 11 dice: les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y ojo a las palabras, dice: les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. No dice les ha nacido 3 salvadores o 2 salvadores o un salvador más su madre, no dice. Les ha nacido hoy un Salvador, y sigue diciendo el versículo, que es Cristo el Señor. O sea, menciona a un Salvador y dice cuál es su nombre. O sea que la doctrina de Jesús como Salvador es bíblica. Eso sí tiene su soporte bíblico. Quiero contarte otro texto. En 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19 dice que Jesucristo, nada más Él, es quien reconcilia al hombre con Dios. O sea, no hay otro diferente a Jesús que pueda reconciliar al hombre pecador con el Dios eterno. Y solo menciona a Jesucristo el Señor. Juan 14, versículo 6 dice que el camino para llegar al Padre
para llegar al cielo, al cual es el destino que todos queremos llegar, tiene un nombre y se llama Jesús, y no menciona otro nombre. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, y lo estaba hablando Jesús. O sea que el camino al Padre tiene un nombre y se llama Jesús. El Salvador tiene un nombre y se llama Jesús. No es otro Salvador, no es otro camino. Y finalmente, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, sella esta única doctrina bíblica, la de Jesús, diciendo: hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, familia, que teológicamente acabamos de leer que Jesús es el Salvador del mundo. Y esta doctrina y esta teología es la que tiene el poder de derribar las ideas y los conceptos que el hombre que no lee la Biblia tiene en su corazón. Cuando una persona no lee la Biblia, no va a descubrir la verdad. Y cuando no descubre la verdad, practica doctrinas que cualquier ser humano le puede decir. Pero cuando tú vienes a la Biblia y lees las Sagradas Escrituras, el mismo Espíritu Santo se encarga de revelarte y de descubrirte la verdad de Dios. Y es lo que hacemos en esta iglesia: buscar la poderosa presencia de Dios para que sea Él quien nos revele la Escritura. Bueno, eso por un lado, pero quiero meterme mucho en el mensaje de Caná de Galilea y lo que hay ahí escrito para nosotros. En esta historia de las bodas de Caná podemos ver que lo que el Espíritu Santo de Dios quiere transmitir o revelar a través de la escena del vino es el Evangelio de Dios y no otra cosa. Y lo vamos a ir descubriendo paso a paso en esta noche por la lectura de la palabra. Dice que Jesús mandó a llenar las tinajas de piedra que habían allí para el rito de la purificación. En el versículo 6 y 7 dice esto: en las cuales cabían 2 o 3 cántaros de agua, o sea, convertidos en litros, estamos hablando de casi 600 litros aproximadamente. Y luego dice que lo lleven al maestresala. O sea, Jesús primero dice: llenen estas tinajas de agua, 600 litros más o menos aproximadamente. Y después de que la llenan, dice: enséñenle lo que hay allí al maestresala. Y cuando el maestresala prueba lo que hay allí, versículos 9 y 10, le dice al esposo las siguientes palabras: has guardado el mejor vino y el buen vino hasta ahora. Quiero que notes, familia, la revelación del Evangelio manifestado a través de la conversión del agua en vino. Eso no fue un simple milagro. Jesús mismo reveló delante de todos los que habían, delante de todos los presentes, que lo que limpia al hombre de pecado no era el agua ni el rito de la purificación, sino el nuevo vino y el buen vino que Él venía a traerle a los seres humanos a esta tierra. Y aunque ellos fueron los primeros en degustar ese vino nuevo que el Señor estaba ofreciendo, muchos no lo alcanzaron a notar. O sea, lo que Jesús vino a manifestar ahí fue que Él sustituyó el agua con la que los judíos se purificaban en su ritual diario por el nuevo vino que Él vino a ofrecer, el cual es su sangre. Los judíos usaban el agua para limpiarse y quedar, entre comillas, purificados de su maldad. Pero Jesús dijo: esto los va a seguir, delante del Señor los va a seguir dejando sucios. Pero lo que yo vengo a ofrecerles, un nuevo vino, mi sangre derramada, será lo que verdaderamente los limpie una vez y para siempre. O sea que eso no es un milagro y no más. Ahí hay un mensaje profundo que nosotros necesitamos entender, y es la manifestación del Evangelio de la salvación. Ningún ritual puede limpiar al hombre pecador como lo limpia la sangre de Jesús. Tú puedes hacer muchas cosas en esta tierra, pero si no te acoges a la sangre de Jesús, jamás serás limpiado completamente de tus pecados. Y eso no lo logra percibir cualquier ser humano que lee la Biblia. Tenemos que acercarnos humildes y humillados delante del Señor para que el Espíritu Santo nos revele lo que allí dice. En otras palabras, ser humano o persona en esta tierra que no reconozca ni acepte el sacrificio de Jesucristo en la cruz por los pecados,
no será limpio de pecado. Y quiero que lo leas conmigo en Juan capítulo 6, versículos 53 al 56. Fíjate cómo dice Juan 6, 53 al 56. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, dice el Señor. Ahora, cuando tú escuchas mensajes como estos, a veces no logran entrar en la cabeza cómo tengo que comer la sangre de Jesús y cómo tengo que beber la sangre de Jesús. Y él estaba hablando de un tema espiritual. Cualquier pecador que entiende que Cristo derramó su sangre en lugar de él, corre rapidito a entregarle su vida y todo lo que él es. Pero aquel que todavía no comprende que el vino nuevo que Jesús vino a ofrecer fue su sangre, sigue haciendo lo que le da la gana en esta tierra. Pero tienes que abrir los ojos. Nos espera un destino final. Los que nos acogemos a la sangre de Jesús y a su eterno poder y a su voluntad, o los que repudiamos o rechazamos su vino nuevo, su sangre, su nuevo pacto, y esos van a estar en otro lugar, alejados del Señor eternamente y para siempre. El propósito del evangelio que aquí estamos viendo es regenerar al hombre pecador, y muchos no quieren venir a esa regeneración. El ejemplo del agua convertida en vino no está ahí por estar. Fíjate, cuando Jesús toma a un pecador, o cuando un pecador llega a las manos del Señor, deja de ser una persona vacía, simple y amargada, y se convierte por la fe en un hijo de Dios, en un hijo feliz y en un hijo gozoso. O sea que ya el evangelio expresado en las bodas de Caná empieza a tomar sentido. No fue un simple milagro, fue la manifestación, fue la expresión, fue la revelación del evangelio que él venía a predicarnos en esta tierra. Todo aquel que viene a las manos del Señor, todo aquel que Dios lo toma en sus manos, lo toma para convertirlo del pecado a la libertad, de la muerte a la vida. Pero muchos se niegan todavía a venir a las manos del Señor. Pero mira, cuando Jesús tomó o mandó que llenaran las tinajas con agua, su propósito era revelar lo que futuramente iba a pasar. Él iba a coger personas vacías, personas insípidas como el agua, para convertirlas en hijos de Dios. Él iba a coger personas frustradas, personas desanimadas, personas deprimidas, para convertirlas en gozosos hijos de Dios. Y esa sigue siendo la invitación del Espíritu Santo todavía hasta ahora. El agua es insípida, pero cuando llegó a las manos del Señor, se convirtió en el mejor vino. Y eso lo testificó el maestresala, el encargado de la fiesta. Porque dice que cuando él lo prueba, se sorprendió y dijo: wow, ¿qué es este vino? ¿Y por qué lo sacan hasta ahora? Y aquí es donde quiero que todos me presten atención. Nadie, absolutamente nadie, que pruebe al Señor, nadie que pruebe el evangelio del perdón y la salvación, puede hablar mal de él, si verdaderamente se convirtió a Cristo. Absolutamente nadie. Y ojo a la palabra. El versículo 9 dice que cuando el maestresala probó el agua hecha vino, otra traducción dice el agua convertida en vino. Versículo 10 dice: este es el mejor vino que he probado. Es el mejor vino que estuvo guardado hasta ahora. Por eso te digo, nadie que se haya convertido de corazón al Señor puede estar hablando mal de Dios ni del evangelio. Nadie, absolutamente nadie. Aquella persona que habla mal del evangelio, aquella persona que habla mal de Dios, créeme, nunca se convirtió de corazón a Dios, porque lo que Jesús vino a ofrecer fue lo mejor. Fue la vida, fue la salvación, fue el perdón. O sea que allí no pasó un simple milagro. Cuando alguien se ha convertido de corazón a Dios,
sabe que dejó, ojo, lo vacío, lo malo, lo insípido y se convirtió en lo mejor, un hijo de Dios gozoso y alegre que testifica a donde quiera que va lo que Jesús hizo en su vida y en su familia. Y siempre lo vamos a ver hablando lo mejor, lo bueno, lo puro, lo santo. Tú nunca vas a ver un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios convertido, hablando cosas que no son. Tú vas a ver un hijo de Dios hablando, testificando de ese gran amor que recibió de parte del Señor. ¿Qué te quiero decir? Que el que se pasa quejándose, criticando, chismoseando, murmurando, debe evaluar su conversión. Creyente que se la pase quejándose de Dios, de los hermanos, de la iglesia, de todo, es un creyente que difícilmente se ha convertido. Conversión quiere decir cambiar, volverse de lo malo hacia lo bueno. O sea que todos somos malos y llegamos a los caminos de Dios. Cuando probamos al Señor y probamos su evangelio, no podemos hablar cosas malas. No podemos hablar mal de Dios, no podemos hablar mal del evangelio, ni de sus palabras, ni de su voluntad, porque lo que Él nos ofreció fue lo mejor y el maestresala lo testificó. Y si tú probaste el vino, si tú le entregaste tu vida, el corazón a Jesús, de la abundancia de tu corazón tiene que brotar lo bueno que Él te dio. Familia, esto es importante lo que hoy estamos entendiendo. Mira, Jesús utilizó las tinajas y presta atención a esto. Jesús utilizó las tinajas porque esto representaba el sistema religioso de la época para dar a entender que esto era inadecuado para la necesidad que tiene el hombre de ser limpio de pecado. O sea, el Señor dijo, les voy a tomar estas tinajas, eso que ustedes creen que hacen, que los va a limpiar de pecado, y les voy a mostrar que ese ritual no suple la necesidad que el hombre tiene de ser limpio del pecado. O sea, a través de ellas explicó que solo el nuevo vino que Él venía a ofrecer, que solo su poderosa sangre es la que limpia de la esclavitud o libera de la esclavitud al pecador, y no los rituales que ellos practicaban. Y hay muchos que en este tiempo creen que por hacer ciertas cosas están bien delante de Dios. No, lo que limpia al hombre de pecado es aceptar que Él murió por nosotros en la cruz y que su sangre es el nuevo vino, es el nuevo pacto que Él nos vino a ofrecer, y que quien participe de Él y que quien lo pruebe jamás volverá a ser la misma persona. ¿Cuántos creen esa verdad? Los ritos no quitan el pecado, los ritos solo cubren el pecado, pero el arrepentimiento, el venir a la sangre de Jesús, lo quita para siempre. Y esas son las buenas noticias que el Espíritu Santo nos está compartiendo hoy a través de lo que sucedió en Caná de Galilea. Y la señal, lo venimos discutiendo, de que tú has probado el buen vino del Señor, de que has probado el verdadero evangelio que te cambió, es cuando hablas de Él, cuando testificas de Él. Porque nadie que fue libre por Jesús puede hablar mal de Él. Y quiero que hagamos un comentario más acerca de este punto. Cuando tú te acercaste a Jesús, cuando tú te acercaste al verdadero Salvador del mundo, no a otro que tú te hayas imaginado, no, al verdadero Salvador del mundo, como lo estudiamos al principio, la doctrina bíblica, la que está en la Escritura, solo Jesús es el Salvador, solo Jesús es el que te lleva al cielo, solo Jesús es el mediador entre tú y Dios el Padre, solo Jesús es aquel que Dios señaló para que tú y yo viniéramos a Él. No hay otro diferente al Señor, y cuando tú y yo venimos a Él, lo probamos a Él, conocemos la verdadera Escritura, la que está ahí en su palabra, no la tergiverso, no la cambio, no la enredo, no la manipulo y me hago partícipe de una sana doctrina. Jamás nosotros hablaremos mal de Dios. Cuando tú muerdes el verdadero evangelio, como decíamos en Juan 6, cuando tú muerdes y comes el evangelio de Jesús, el que te hace libre, jamás podrás hablar mal ni de Él, ni de tus hermanos, ni de la doctrina, porque has probado el buen vino. El maestresala, cuando lo prueba, dice que inmediatamente llama al esposo y le dice: bueno, chico, ¿qué pasó? Si esto es lo primero que se debe de sacar y tú hasta ahora lo sacas. O sea, él dio fe, o fue el primer testigo
de testificar de que lo que Cristo estaba ofreciendo era lo que el hombre necesitaba. Y ahí quiero hacer como un balance general de lo que significa las bodas de Caná. Les faltaba el vino y ningún hombre pudo suplir esa necesidad. Y se presenta el Señor de señores y dice: voy a usar esta escena para que ustedes entiendan qué vine a hacer en esta tierra. Nada ni nadie puede suplir lo que yo les vengo a ofrecer. Eso sí, si quieren ser perdonados y si quieren ser salvos. Y es el nuevo vino. Y ese vino es mi sangre, derramada en la cruz del Calvario por todos ustedes o por todos los que quieren degustar de ese nuevo vino. Por eso es que, creyente, que tú ves discutiendo, murmurando, llevando, trayendo, dañando, cizañoso, es que no ha degustado el buen vino. No le ha dado la oportunidad al Señor, porque Él mismo lo ofreció voluntariamente. No le ha dado la oportunidad de que entre verdaderamente a su corazón. Porque si estuviese acá, brotaría por tu boca la manifestación, como el maestro Sala. ¡Wow! ¡Qué evangelio! ¡Qué buen vino el Señor me acaba de ofrecer! Y recuerda que ese vino es lo único que puede limpiar al pecador de su maldad. No hay otra cosa. Y un último detalle que quiero compartir con todos ustedes ahí en esta lectura de las bodas de Caná es acerca de la vasta cantidad de vino que el Señor puso a disposición de todos los invitados en la boda. Ahorita hicimos el cálculo, un cálculo aproximado, dice casi 600 litros o 600 litros de vino. Imagínate lo que el Señor les vino a ofrecer. Ellos estaban escasos de vino y Él les vino a ofrecer. Y como dice la palabra, Él vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. O sea que en las bodas de Caná no pasó un simple milagro. No es el primer registro de su primera manifestación milagrosa simplemente y ya no. Era la expresión de lo que futuramente iba a pasar en la cruz del Calvario y lo que ahorita todavía tiene poder para todo aquel que por la fe acepte este mensaje. El mensaje doctrinal que está en la Escritura, por supuesto. Entonces, con esto último dice, el Señor ofreció una cantidad alarmante y la puso a disposición de todos los invitados. ¿Qué simbolizaba esto? Su deseo de suplir a todos los presentes. O sea, Él no quería dejar a ninguno por falta de vino, sin falta de vino, no, que todos fueran suplidos en su necesidad. Y dice, aquí se presentó el único que puede acercar al hombre a Dios. ¡Wow! Ese es nuestro Señor Jesús. Su gracia y su poder y su deseo es perdonar a todos en la cruz del Calvario. Y por eso ofreció 600 litros de vino. Como quien dice, ojalá entiendan que solo yo puedo suplir, solo yo puedo perdonar, solo yo puedo acercar al hombre a Dios, solo yo. Y lo dejó plasmado en las bodas de Caná de Galilea. El sacrificio de la cruz, la sangre de Jesús, es suficiente para cubrir a todo aquel que quiere abandonar el pecado y convertirse a Él. Tú no tienes que buscar a nadie más. Tú no tienes que acudir a nadie más. Solo acude a Jesús. Dile, Señor, llevo una vida como el agua insípida, pero quiero que me conviertas en tu Hijo. Quiero que le des forma a mi vida. Quiero que te lleves esta depresión. Quiero que te lleves este vacío. Quiero que te lleves este desánimo y me des la oportunidad de ser tu hijo, de ser perdonado, de ser limpiado. Dile, no quiero más los rituales que nada han hecho en mi vida. Quiero que tú, una vez y para siempre, me limpies, me sanes y me hagas un hijo de Dios feliz. Porque el gozo representa, el vino representa gozo en la Escritura. Y cuando tú vienes al Señor, toda tu tristeza se va y vienes a despertar en el gozo del Señor. Yo no sé cuántos entienden lo que estamos hablando, pero espero que sean todos. Hoy el Señor, familia, está ofreciendo una vez más su buen vino, su perdón. Y nuevamente hace la invitación a todos aquellos que quieren participar con Él en las bodas finales, en las bodas eternas, donde Él
mismo es el esposo y donde nosotros somos la novia, su esposa. O sea, tú y yo podemos participar en esas bodas finales, en las bodas del Cordero, y la invitación, una vez más, Él la está haciendo, diciéndonos: prueba el buen vino. Ven, muerde el verdadero evangelio, lee la Biblia, acércate con humildad a Él y entiende lo que Él vino a hacer por ti y por tu familia de una vez y por todas. No te quedes por fuera de las bodas que se van a presentar tiempo futuro, no muy lejano. Dice la Biblia que todos vamos a estar allí, los arrepentidos, los que decidimos entregar el corazón al Señor, y vamos a participar en las bodas del Cordero, donde Él será nuestro esposo y nosotros su esposa. Pero hay algunos que todavía Dios les está tocando el corazón. Conviértete, conviértete. Ojo, el agua fue convertida en vino. El hombre pecador tiene que convertirse al Señor. Tiene que haber una conversión. La conversión quiere decir cambio, dejar de hacer lo malo por hacer lo bueno. Y el único que produce eso en ti y en mí es el Señor Jesús. Por eso es que leemos la Biblia con pasión y no la leemos por leerla. Por eso es que oramos, porque tenemos una relación con nuestro esposo, con aquel que nos prometió celebrar unas bodas con nosotros, las bodas del Cordero, las bodas eternas. Hoy la invitación, familias, para todo el que me escucha: hay suficiente vino para todos. Hay suficiente. Él no quiere que ninguno se quede por fuera. Él no quiere que ninguno le falte su gracia, su perdón. Pero cada quien tiene que aceptar esa invitación. ¿Y cómo yo me acerco? Pidiendo perdón y alejándome de lo malo y arrepintiéndome de la vieja manera de vida, y permitir mi conversión, mi regeneración por el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren hoy acercarse al Señor y decirle: Señor, estoy vacío, necesito que me llenes con tu Espíritu? Estoy insípido, necesito que le des sabor a mi vida. Hoy entiendo que solo tú y nadie más eres el Salvador. Hoy entiendo que solo tú eres mi dueño y solo a través de ti es que puedo llegar al cielo. Y esa es la invitación que te quiero hacer. No la hago yo realmente, no la está haciendo el Espíritu Santo a todos en esta hora. Vamos a orar, vamos a entregarnos al Señor, vamos a pedirle su manifestación milagrosa, y que el poder sanador y liberador sea sobre todos nosotros. Amén. Padre, te damos gracias por tu poder, por tu misericordia y por tu bondad. Hoy, como el maestresala, me presento delante de ti, reconociendo que tú tienes el buen y el único vino que salva al pecador, que limpia al pecador, que no es el agua, que no son los rituales del ser humano, sino tu poder, sino tu perdón, sino tu gracia, tu misericordia y tu bondad. Hoy quiero que seas el centro de mi vida. Dile: quiero que seas el centro de mi vida, Señor Jesús, y que nunca más yo me vuelva a alejar de ti. Hoy reconozco que viví alejado de tu amor. Hoy reconozco que viví alejado de tu perdón, de tu voluntad, y me arrepiento. Perdona mis pecados. Regálame una oportunidad en esta hora de ser libre, limpio y perdonado. Hoy reconozco que eres el Hijo de Dios, que eres mi Señor y que eres mi Salvador. Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Enséñame a caminar en tu palabra, y escribe mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida, y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús, tú eres el centro y siempre lo serás. Toma el control de esta iglesia, de la única iglesia, la iglesia de Jesús. Toma control de todos nosotros, los hermanos en la fe, alrededor del mundo, y ayúdanos a nunca más volver a hablar mal de ti ni del evangelio. Hoy te pido, Señor, que mi conversión en esta noche haya sido genuina y real, milagrosa y poderosa. Que a donde quiera que vaya, yo lo pueda declarar como el maestresala y decir: el buen vino, la sangre de Jesús, está en mi corazón. El Salvador del mundo es el dueño de mi alma, de mi familia
y espero con gozo y alegría de que vengas pronto por nosotros, a llevarnos a las bodas eternas, a las bodas del Cordero. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y en tu presencia queremos habitar y descansar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús es el centro. No lo olvides. Subsistes, vives por Él. Lo mínimo que puedes hacer es vivir para Él, en obediencia a su palabra y a su voluntad. Te amo mucho, familia. Dios te bendiga. Cuida esa salvación. Cuida tu familia. Cuida lo que hoy Dios depositó en ti a través del Espíritu Santo. Porque ese regalo nadie te lo puede robar. Y es el perdón y su salvación. Dios te bendiga. Bendiciones. Nos vemos pronto.